En esta fiebre evaluadora de la que hablábamos, creo que habría que analizar quiénes son los evaluadores y con qué fines se hace la evaluación, porque uno de los fines a veces es ejercer poder. O sea, se hace como ejercicio de poder. No son sus intenciones el mejoramiento de los sistemas ni nada de esto. Podríamos analizar, por ejemplo, lo que hablábamos de las agencias. Mucho tiempo Estados Unidos calificó a México respecto a cuánto contribuía a erradicar el consumo de drogas y la siembra. Y estábamos angustiados de cómo nos iban a calificar los norteamericanos con respecto a esto, porque de eso dependía muchas ayudas, y en el concierto de los países quedabas como poco colaborador. A veces estos países que son muy poderosos se arrogan el poder de evaluar a todos los demás y pueden decir, pues vamos a ver si estos tienen armas de destrucción masiva. Y a lo mejor los evaluadores de la ONU dijeron, pues no los descubrimos. No, sabemos que tienen, ya de estar escondidas, vamos a hacer una guerra porque son una amenaza mundial. Así se hizo la guerra de Irak, por ejemplo, con una evaluación muy falsa o muy insegura. Y así califican, esos países son terroristas. Por ejemplo, si un musulmán comete un atentado, es terrorista. Pero si uno que no es musulmán, que es a lo mejor un sueco o un norteamericano, no, ese no es terrorista, ese es que está loco, ¿sí? Necesita ir al hospital, pero no se califica, no se evalúa, no se clasifica como terrorista. Entonces, habría que analizar esta evaluación como ejercicio de poder, porque desde el país que califica a otro hasta un maestro de escuela que reprueba o saca de la escuela a un pequeño niño, es esta evaluación como ejercicio de poder. Sí, yo creo que esto es muy cierto, ¿verdad? Tú vas a solicitar un trabajo y la persona que te entrevista, pues, quién sabe en qué criterios, con qué criterios y para qué te evalúa y decide sobre tu vida. Igual sucede con los exámenes, por ejemplo, de admisión a la escuela, a las universidades, ¿no? Quién sabe con qué criterios, pero ellos ponen una que llaman evaluación y de acuerdo con eso te tasan y pueden destruir todo tu plan de vida, ¿no? Porque ellos decidieron desde el poder qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero esto sucede también en la vida cotidiana, ¿verdad? Hay personas que cuando tú las encuentras, pues las evalúas y dices, con esta nunca me voy a juntar, ¿verdad? Y no sabes qué tipo de criterios estás utilizando. Entonces yo creo que ciertamente toda evaluación externa es un ejercicio de poder. Ahora, aquí está el ejercicio de poder, si es para beneficio personal del evaluador o si es para servir a quien es evaluado, ¿no? Porque pues, a los hijos uno también los evalúa y les dice, pues, no comas con la boca abierta, ¿verdad? No hables con la boca llena. Sí, y es una evaluación respecto a ciertos criterios, pero esa evaluación no lleva consigo un ejercicio de poder para dañar, sino como servicio. Entonces el poder mismo ya tiene el sentido profundo de servicio. Pero cuando no es así, cuando es simplemente porque yo te domino, yo quiero controlarte o yo soy superior a ti y tengo el poder para hacerlo, pues no cobra sentido la evaluación, ¿verdad? Sí, y el problema de la evaluación es que se ejerce mediante instrumentos
que a veces no son muy confiables a pesar de su pretendida objetividad. Tú hablabas de los exámenes de admisión a las universidades. De hecho, hay pocas universidades, pocas plazas en las universidades, entonces tiene que haber un mecanismo social para ver quién entra y quién no. Entonces, pues a lo mejor no son los mejores los que entran, pero más bien están usándose como un mecanismo de exclusión. Igual pasó con la evaluación de los maestros, ¿verdad? Hay muy pocas plazas docentes, entonces van a concursar por esas plazas, no sé, 3,000 maestros y a lo mejor hay 200 plazas. Entonces es terrible esta competición que provocan, esta exclusión en el caso de las universidades, que es lo que yo decía, son ya las consecuencias de la evaluación, que a veces son nefastas, particularmente en el caso de la exclusión escolar, porque estos jóvenes no tienen más opciones. Si no pudieron entrar a las universidades, no van a poder pagar una universidad cara y tampoco van a encontrar trabajo porque no lo hay. Y luego nos extrañamos de que vayan al crimen organizado. Sí. Entonces habría que revisar todos estos mecanismos de evaluación que estamos utilizando, también qué tanto daño social provocan. Sí, yo creo que aquí hay muchos elementos que se deberían analizar para reflexionar sobre ellos, ¿no? Y cambiar prácticas que llamamos evaluatorias, ¿no? Cuando uno va conociendo más a las personas, quizás va relativizando más la primera impresión que uno tiene sobre ellos, esa primera evaluación que uno hace. Y también uno se da cuenta que esa evaluación es totalmente subjetiva, ¿sí? Que depende totalmente, pues, de mi manera de ver el mundo, o de mi ejercicio del poder, o de mis ambiciones, o de mis prejuicios, ¿verdad? Si uno va superando esto como un proceso de aprendizaje, quizás las evaluaciones o las valoraciones que uno va haciendo van cambiando, ¿verdad? En el terreno educativo propiamente se ha insistido mucho en la objetividad de los instrumentos de evaluación, como si efectivamente tú pudieras tratar a una persona, a unas respuestas desde un punto de vista objetivo, ¿sí? Y creo que tú comentabas algo de Unamuno, ¿verdad? Sí, que decía, no soy sujeto, no puedo ser objetivo. Pues sí, soy sujeto, entonces todo lo tamizo a través de esta visión pues mía, de sujeto. Pero creo que todavía es peor cuando tú elaboras instrumentos que pretendes que sean objetivos y sean aplicados como algo objetivo a personas que son sujetos. Recuerdo hace años, cuando estábamos haciendo los libros de la primaria para adultos, que probábamos las lecciones y en una de las lecciones se hacía una explicación larga de cuáles eran los números primos y por qué eran números primos, y que había los primos y los primos entre sí, y en resumen se decía, bueno, en concreto, los números primos son tal cosa. Y esas lecciones se fueron a probar, ¿verdad? A ver si eran entendidas. Y entre el grupo que se fue a probar, pues había albañiles. Y cuando llegaron a esa parte de la lección, pues nadie estuvo de acuerdo con esa lección, ¿no? Porque decía, ¿cómo en concreto?
En concreto no hay números, en concreto es cemento con grava. Sí. El concepto de concreto pues era, por supuesto, subjetivo para ellos, ¿no? Creo que también sucedió lo mismo en otra lección en la que se explicaba lo del 1 de mayo. No sé si te acuerdas. El 1 de mayo, los mártires ahí de Chicago que estaban haciendo manifestación, se probó esa lección en muchos lugares, pero en uno de ellos en Celanese Mexicana, que era una fábrica de telas sintéticas. Sí. Y al presentar esa lección ahí, se explicaba cómo la policía de Chicago, había disuelto la manifestación. Y por supuesto los trabajadores que leyeron eso dijeron, no puede ser tan salvajes, ¿no? Nosotros disolvemos la pintura y disolvemos el plástico, pero no disolver personas, ¿no? Y claro, eso es lo subjetivo. Y aunque uno quisiera ser muy objetivo, ¿verdad? En los instrumentos que va uno creando, pues está volcando lo que cree, o volcando también el poder que quiere ejercer sobre los otros, las trampas que le quieren poner, y se pretende, ¿verdad?, que con eso tú midas la capacidad de una persona. Entonces, lo que tú decías ahorita de muchos maestros que se oponen a ese tipo de evaluación. Sí, ¿cómo puedes tú, con 100 preguntas que me hagas, en las cuales me pones opciones no muy claras, muchas veces con intención de confundirme, vas a calificar mi capacidad para hacerlo, mi habilidad para ser maestro, ¿verdad? Como nosotros muchos maestros lo definimos así, si un estudiante pasa o no pasa, ¿no? Pero no nos damos cuenta de toda la subjetividad que le estamos poniendo a las pruebas que estamos haciendo, a los instrumentos. Esto de la objetividad está ya muy cuestionado desde hace mucho tiempo, incluso en las ciencias. En las ciencias antes se pensaba que las leyes científicas eran inamovibles, que era la única verdad, etc. Cada vez está más claro que no hay tal objetividad en nada, que todo está mediado por el sujeto que conoce. Entonces, en el campo educativo todavía no caemos en la cuenta de las implicaciones que estos descubrimientos de la ciencia tienen, porque por querer imitar los métodos científicos de evaluación, por ejemplo, se ha querido cuantificar todo, pero no se analiza. Lo que llamamos las pruebas objetivas han sido ya muy criticadas por este motivo y por muchos otros que luego hablaremos. Y este ejercicio que imita la escuela se está aplicando en otros dominios. Por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura, para los que querían ser jueces, los sentaron también como a los niños allí a hacer unas pruebas, que les llamaron ellos pruebas de opción múltiple. Los aspirantes dijeron que eran pruebas de confusión múltiple, porque estaban muy mal hechas y realmente... Entonces, estas pruebas habría que ver si son las adecuadas para escoger quiénes van a ser los jueces. ¿Qué preguntan estas pruebas? ¿Podrán medir la honestidad de los jueces? ¿Podrán medir su capacidad para analizar expedientes, para integrarlos bien? Eso no se puede medir con una pruebita de opción múltiple. Entonces, no tenemos instrumentos buenos para evaluar lo que queremos y acabamos confiados en instrumentos muy pobres con los cuales pretendemos evaluar realidades y fines muy altos. En este caso de la educación, pues los fines de la educación. Sí, lo que pasa es que eso ordinariamente no se toma en cuenta, que es uno de los graves problemas de lo que se ha denominado evaluación. Pero yo creo que esto es motivo de otra reflexión.